¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nuevamente aquí con Neri López. Aguántenos 2 minutitos en lo que checamos aquí sonido y demás, por favor. Y la vez pasada no sé qué pasó, que se oye perfecto, está perfecto. Esto ya lo ponemos acá. Que no lo grabé. No Yo se grabó cometí algún entonces, error, sí. una disculpa enorme, mi querida No hay Neri. cuidado, platicamos de nuevo. Y aparte, Neri lo platica con unas ganas, la verdad, impresionantes. Les vamos a subir las fotos. Ahora que, espérame. Les vamos a subir las fotos Uy, acá está. Aquí estamos, mira, ya está. Ok. Pues nuevamente aquí con... Ve que en sonido. Aquí está. Impresionante. La vez pasada no sé qué pasó. Bueno, ya están ustedes escuchando. Aquí estamos. Y aquí ya lo vamos a ver. Perfecto. Muy bien. Ya estamos. Pues si quieres empezar, mi querida Neri, vamos a hablar Ok. nuevamente de la Capilla De la Capilla Sixtina. Sixtina de nuevo. Yo voy a subir aquí las fotos Las para que las fotos. vayas Ok. viendo. Las vamos a ir ampliando. Ya vinimos un poquito mejor preparados. ¿Sí? Ok. Adelante, Muy mi bien, yo querida Neri, empiezo. por favor. Para hablar de la Capilla Sixtina, un poquito es necesario hablar de cuándo se construye, quién la manda a construir y demás, y el por qué, ¿no? Aquí tenemos que tomar en cuenta la figura de Sixto IV, que es un papa previo a Julio II, quien la manda a pintar. Sixto IV la manda a construir y él quiere darle al papado, ¿no? Sixto IV, ya desde Sixto IV empieza a haber una idea de darle al papado una posición hegemónica y restituirle a la ciudad de Roma, que es la sede del vicario o el representante de Cristo, su antiguo esplendor y esa gran fastuosidad que tuvo durante el periodo romano, ¿no? Entonces él se llega a rodear de grandes artistas, primero Julio II se rodea de grandes artistas para decorar esa capilla, ¿no? que manda a hacer Sixto IV. Ahora, se dice que, Roma había dejado de tener esa fastuosidad de gran ciudad, porque en la época de los romanos existía una cantidad de personas, aproximadamente la población era de 1.300.000 personas que vivían en Roma. Oye, pues para ese entonces Era enorme, era una sí. ciudad enorme, ¿no? Llena de vida, y en este momento en el que Sixto IV está tratando de darle de nuevo esa grandeza, no grandiosidad, no sé, ya no, a veces, perdónenme los términos, pero a veces ya mezclo y hago cosas terribles entre el italiano y el español, perdón, pero esa grandeza que le quiere dar, porque si nosotros comparamos esa cantidad de población que es 1.300.000 personas que viven en la época de los romanos, en ese entonces en Roma viven 40.000 personas. O sea, hacemos o sea, si se compara esa cantidad es impresionante. 40.000 personas en la época en que los quieren darle de nuevo esa grandeza a la ciudad. Entonces la población ha decaído enormemente, ¿no? Ahora, Sixto IV, que manda a construir esta gran capilla, se la da a un arquitecto que se llama Giovanni de Dolci y que la construye entre 1480-81 por allí a 1482 o 83 más o menos. Posterior a eso, porque a veces las fechas se mueven un poquito en los libros de historia y demás, o posiblemente se construye antes, porque hay muchos críticos de arte que dicen que en 1482 se inician las pinturas
en los muros laterales de la capilla, ¿no? Y esos muros tardan 2 años en pintarse. Y ahí estamos hablando de la influencia de grandes pintores que son de florentinos y también umbros de la región de Umbria, ¿no? Entonces, el Papa Sixto IV, él inaugura esta gran capilla que como cuestión, digamos, interesante, la construye con las mismas medidas que tenía el antiguo templo de Salomón de Jerusalén, que fue destruido por el emperador Tito y que tenía unas ciertas medidas. ¿Qué medidas tenía? Por ejemplo, era un cuadrado totalmente de 40 metros con 93 centímetros de largo por 13 metros con 41 centímetros de ancho y tenía 21 metros con 0,7 centímetros de alto, ¿no? Esta construcción por fuera parece un edificio militar, es una construcción que por fuera se ve como una fortaleza, ¿no? Muy cerrada, de difícil acceso actualmente, pero que contenía exactamente las mismas medidas de ese templo. Ahora, la capilla, lo que él quería hacer con esa capilla es que fuera la capilla magna, la capilla principal, que representara la grandeza de la Iglesia romana. Por eso se manda a hacer, y que fuera también el símbolo que diera de alguna manera la identidad al cristianismo universal, y fuera obviamente también el lugar en donde se elegía al Papa, ¿no? El cónclave, que según algunos quiere decir con llave, porque se cierran con llave para elegir, ¿no? Se cierran, pero también puede significar, yo pienso que tiene más por ahí el lado de significado, que es te doy las llaves, que es en donde Cristo dio las llaves, ¿no? A mira qué padre. Sí, a todos los representantes de la Iglesia, y se sigue pasando la llave. Ahora, antes de que Miguel Ángel llegue aquí a la construcción a pintar la bóveda de la capilla, porque de eso vamos a platicar hoy, pasan varios sucesos. Él conoce a Julio II, que digamos, que es elegido papa en 1503, lo conoce en 1505. Y el Papa está con el mismo proyecto que su tío, porque era su tío, Sixto IV, de la Rovere, es el apellido de ellos. Están intentando siempre hacer muchas obras para hacer que esa ciudad vaya siendo lo grande que ellos quieren que sea. Entonces, él le pide primero, en 1505, a Miguel Ángel que le haga una escultura fúnebre. Él quiere que haga un proyecto en donde se guarden sus restos mortales, y entonces quiere que eso se coloque dentro de la nueva basílica, ¿no? Entonces Miguel Ángel acepta encantado. Dicen que el proyecto, después hablaré de eso, del proyecto de la sepultura de Julio II, de la Rovere, que es un proyecto enorme, es un proyecto grandioso, y dicen todos los críticos de arte que si eso se hubiese llevado a cabo, habría sido una obra escultórica sin posible comparación en ningún momento y en ninguna época y en ningún lugar del mundo. O sea, no habría obra igual a esa, sería la más grandiosa, ¿no? Entonces, él recibe una cantidad de dinero, se va a las Apuanas, que son montañas que están muy cerca de Carrara, de la ciudad de Carrara. A comprar el mármol. A comprar el mármol, y se va 10 meses, ¿no? Se va con 2 ayudantes y él quiere estar presente en la selección de esos trozos de mármol y en el acarreo también del mármol, y llevarlo definitivamente a Roma.
Que me imagino que acarrear eso debe haber sido eran obras, una locura. sí, era algo impresionante, ¿no? Viendo la tecnología de aquella época, claro, mover esos trozos de mármol tan pesados, tan grandes, y con mucho cuidado, porque también en la transportación se podían romper, se podían fracturar, ¿no? Y era un mármol, bueno, que él fue a seleccionar durante 10 meses y después se lleva todo ese mármol y dicen que cuando se coloca en la explanada afuera, en un lugar de donde estaba la obra ya de la basílica, pues a muchas personas les procuraba una gran admiración y al Papa le daba una gran felicidad, ¿no? Porque eso iba a ser el material para construir su obra fúnebre, ¿no? La obra de Miguel Ángel. Entonces, resulta que el Bramante es un arquitecto que es el que está encargado de llevar a cabo toda ese desarrollo, digamos, de alguna forma, de todo lo que va a ser la Basílica de San Pedro y sus anexos. Y él le dice al Papa, cuando están haciendo pues cuentas de dinero y demás, le dice al Papa que pues se necesitan hacer muchos gastos, ¿no? Y el Papa dice, no, pero yo ya destiné 10,000 ducados de oro para mandar a hacer mi tumba. Mi mausoleo. Mi mausoleo, exactamente. Entonces, 10,000 ducados era... 10,000 era una cantidad impresionante. Era una locura. Era una cantidad impresionante de dinero. Ahora, Miguel Ángel, o sea, el pacto que había con el Papa es que se iban a usar 1,000 ducados de oro para el material y el resto iban a ser ganancia neta de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, resulta que cuando ya está todo el mármol allí y cuando pues se va a empezar a trabajar, Miguel Ángel trata de ver varias veces al Papa porque pues tienen que verse para ir comentando cosas del trabajo y demás, y el Papa empieza a no recibirlo, a cerrarle las puertas, a negarse verlo, ¿no? Y no le habla claramente. Entonces Miguel Ángel llega un momento en que tiene temor en italiano le dicen voltafaccia del Papa, que le voltea la cara el Papa, que no lo quiere ver, y él... Voltafaccia, sí. Que le da la espalda, ¿no? Que le da la espalda el Papa, que no lo quiere ver, y entonces él se va a Florencia. Él se va a Florencia en 1506 y dice, yo no regreso, ¿no? Pero se sabe que antes el Papa iba incluso hasta a buscar a su casa a Miguel Ángel para comentar con él de muchas cosas. Y quien estaba muy celoso de esa relación era el Bramante, el famoso Bramante. Entonces se sabe que el Bramante le dice al Papa que era de muy mal augurio, ¿no? Mandarse a hacer un mausoleo en vida, cuando uno estaba todavía en vida, y que eso podía pues no resultar muy bueno. Entonces eso también le hace pensar al Papa y decide que mejor no lo hace. Ese gran mausoleo degenera después de que iba a hacer una obra escultórica. Algunos críticos de arte dicen con 40 figuras muy grandes, otros dicen con 60, ¿no? Era una pirámide prácticamente de esculturas. Se posterga 40 años. Cuando Miguel Ángel entrega también después de muchos pleitos con la familia de la Rovere, ¿no? Del Papa, ya el mausoleo terminado, jamás va a ser lo que se pensó originalmente y no va a ocupar ni siquiera el lugar destinado, que era la Basílica de San Pedro. Entonces, bueno, de eso platicaremos después, porque hay una gran obra escultórica en ese mausoleo, que es el Moisés de Miguel Ángel, pero bueno, todo eso se viene abajo. Miguel Ángel huye asustado porque no sabe por qué el Papa no lo quiere ver. Es más, lo sacaban a empujones, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿por qué caí de la gracia del Papa? Y él huye. ¿Pero el Papa sí sabía? Claro que el Papa sabía, no lo dejen entrar. El Papa tenía un carácter terrible, igual que Miguel Ángel. ¿Y esos cambios?
Pues porque él estaba metido en muchas cosas, era un papa guerrero, era un papa que estaba, Ya. pues, él tenía que decidir muchas cosas de posibles guerras, No ¿no? quería Invasiones. meterse en Sí, otro. él estaba muy ocupado y además Ya. no quería platicar de eso con Miguel Ángel, entonces lo mandaba a correr. Miguel Ángel se va a Florencia y se queda allí pues muchos meses, hasta que empiezan a haber ya presiones de alguna manera políticas entre el papado y los encargados digamos, del poder de Florencia. Y entonces mandan a llamar a Miguel Ángel. Pier Soderini, si no me equivoco, es el gonfalonier entonces de Florencia, y le dice que él no quiere tener problemas con el Papa y que no quiere poner a Florencia en un estado de riesgo y que él tiene que ir a ver al Papa, porque no se va a arriesgar la población a tener una guerra con el Papa por él. Entonces, porque ya... Por una reverenda tontería. Pues sí, claro, pero pues él tenía miedo, no entendía qué pasaba, ni mucho menos. Y entonces él lo va a buscar un día que el Papa se mueve a Boloña, lo manda a llamar a Boloña y entonces allí lo ve y ya el Papa se disculpa con él, ¿no? Y entonces le dice el Papa, pues ya que estás acá, entonces ahora me vas a hacer una escultura que quiero, ¿no? Y es una escultura en bronce muy grande que se coloca en la parte exterior de la iglesia de Boloña. No me acuerdo ahorita del nombre, se me va un poquito, pero a ver si me acuerdo ahorita. Y la iglesia principal de Boloña. Entonces, resulta que, bueno, se hace esa estatua, aunque Miguel Ángel no quería hacerla porque a él no le gustaba trabajar con bronce, ni mucho menos. Él era de mármol, punto final, ¿no? Y bueno, la hace, es una gran estatua que después por un levantamiento, ¿no?, en contra del Papa se tira. O sea, esa estatua tiene una vida muy breve porque se llega a terminar en 1507 y en 1511 el pueblo la tira. La que había costado... Pues no, esta no sé cuánto costó porque era de bronce. Ok, esta era ok, otra ok. cosa, sino... entonces la tiran y después venden ese bronce a Ferrara y en Ferrara se hacen otras cosas con eso. Bueno, es una historia larga la del bronce de esa estatua, pero entonces después de eso Miguel Ángel es llamado por el Papa a Roma y le dice, no vamos a hacer la tumba. El mausoleo. Sí, o el mausoleo, no lo vamos a hacer. Vamos a pintar la Capilla Sixtina. Para esto, toda esta historia de la famosa tumba de Miguel Ángel siempre, la tumba, perdón, del Papa Julio II, Miguel Ángel siempre la define como la tragedia de la sepultura, así le dice, la tragedia de la sepultura. Para él así es, porque llegan a haber muchísimas situaciones muy complicadas y difíciles, ¿no? Y bueno, él cuando ve aquello no quiere hacerlo. Algunos historiadores dicen que él no tenía ganas de hacer eso y que le dice al Papa que ahí está Rafaelo, que era estupendo, ¿no? que era muy distinguido y era además una persona que había demostrado su gran capacidad en la pintura, era un gran pintor. Dice, pues que lo pinte Rafaelo. Eso dicen algunos. Otros dicen que él aceptó sin problemas el pintar la bóveda porque era una gran oportunidad, aunque él no era ningún experto en el fresco, ¿no? en hacer pintura en fresco, él no sabía. De hecho, él manda llamar a dos personas de Florencia, ¿no?, para que le ayuden a llevar a cabo ese trabajo, porque él no sabía mucho. Son Bugiardini y Granacci, que eran unos grandes amigos de Miguel Ángel, eran los más expertos en el fresco, eran florentinos,
además porque él nunca se fió de la gente de Roma. Entonces él, si necesitaba ayuda, exactamente, él mandaba a traer gente de Florencia para llevar, bueno, para dejarse ayudar. En fin, Miguel Ángel es un hombre, lo definen intratable, insaciable, es misógino, es misántropo, ¿no? Antisocial, y no quiere a nadie con él. Pero no quiere a nadie con él porque cuando empiezan a trabajar, él, de todas pues por decir, los bocetos, los enormes bocetos que después se colocan en la bóveda para dejar plasmadas las figuras que después se van a pintar. Él hace los bocetos, pero a la hora de estarse colocando, él en primer lugar se desespera porque ellos no están haciendo lo que... Además de ellos dos, tiene a otros pintores, vienen otros pintores que incluso habían sido compañeros de él dentro de lo que es el taller del Ghirlandaio, en donde él hace un año de pintura en Florencia cuando era muy pequeño. Eran grandes amigos los que llegan allí y le van a ayudar, pero a él no está muy conforme con lo que hacen, no le está encantando, y de hecho él empieza a ver, porque empieza a trabajar en el diluvio, ¿no? Por orden, él empieza a trabajar en un extremo opuesto de la capilla y empieza a ver que, bueno, las figuras que él plasmó son demasiado pequeñas, de tal forma que no se podrán apreciar con la altura que hay de 21 metros. Entonces dice, no, las figuras tienen que ser más grandes porque si no, nunca voy a acabar y esto no se va a poder apreciar. Entonces él se desesperaba también porque al querer implementar algún tipo de técnica se venía para abajo el fresco, la pintura se cuarteaba, tuvo que tirar y deshacer ya pedazos hechos, y entonces un día se hartó, sacó a todos y él se encerró solo en la capilla, ¿no? Y entonces dijo que él no quería que trabajara nadie con él. Para esto se hace un puente en donde él puede ir moviendo ese puente y puede ir pintando por franjas, digamos, la bóveda. Y así empieza aquello. Ahora, había comentado también la vez pasada de la cantidad de metros cuadrados que Miguel Ángel tiene que cubrir, porque en total la Capilla Sixtina tiene 2.500 metros cuadrados de superficie, de los cuales 1.420 habían sido ya pintados por los grandes pintores del 400, ¿no? Que Sixto IV manda llamar para pintar ambas paredes, y ellos son Domenico Ghirlandaio, que había sido profesor de Miguel Ángel, Sandro Botticelli, también muy conocido. Allí en la Capilla Sixtina hay 3 grandes cuadros de Sandro Botticelli que mucha gente desconoce, ¿no? Porque todo el mundo va a Uffizi, ¿no? Al Museo degli Uffizi a Florencia a ver la primavera y la nascita di Venere, ¿no? El nacimiento de Venus. Pero hay 3 cuadros que son 5 veces más grandes que esos dos cuadros que hay allí, que también de un gran valor artístico del Botticelli, que se encuentran en una de esas paredes, ¿no? También hay pinturas de Luca Signorelli, de Bartolomeo della Gatta, Cosimo Rosselli y también de Pietro Perugino, que son pintores muy famosos del 1400 y que en esos dos muros lo que representa son pasajes de la vida de Cristo y también de Moisés, ¿no? Del Viejo Testamento. Ahora, cuando muere Sixto IV, y cuando llega después al papado Julio II, su sobrino, hay 3 papas en medio, y luego llega él. Ahora, recibe la comisión para que Miguel Ángel pinte la bóveda el 10 de mayo de 1508. Miguel Ángel entonces tiene 33 años, ¿no? Y según algunos biógrafos que dicen que él no quería pintarla, ¿no? Él firma Michelangelo Buonarroti, scultore. Así firma. Entonces,
como diciendo, yo no soy pintor, yo soy escultor, lo voy a hacer, pero soy escultor, ¿no? Entonces, bueno, hace ese trabajo. Algunos dicen que lo concluye en 4 años, pero en realidad hace menos tiempo de eso, y además él pasa algún tiempo también sin pintar porque el Papa no le da recursos. Si no le paga, pues él no trabaja. Y es la manera de presionar al Papa, ¿no? El Papa y él se llevaban con mucha tensión, siempre tenían, ¿no?, muchos jaleos, y resulta que, bueno, lo hace un poquito sufrir también, ¿no? El Papa siempre iba enojado y a veces no lo dejaba entrar. Claro, el Papa había echado a Miguel Ángel, ¿no?, empujones. Pues él no oía al Papa y él estaba trabajando y no abría la capilla. Entonces el Papa furibundo se iba. Y cuando pudo entrar y ver en alguna ocasión que le preguntó a Miguel Ángel que cuándo iba a terminarla, él le contestaba, ¿cuándo sí podrá? ¿No? Cuando se pueda. Exactamente. Entonces, el Papa le pegó de bastonazos. Y Miguel Ángel dejó todo y dijo, yo aquí no vuelvo. Y se fue indignadísimo y se regresó a Florencia. Es que otra vez. Vaya, me imagino ahorita el Papa. El Papa dándole de bastonazos. Bastonazos, ¿no? Entonces él se sintió ofendidísimo y se regresó a Florencia. ¿Otra vez? Otra vez, claro. Ya. Y además él llega y dejó la capilla. Y dejó todo tirado y se fue. Pues ya tuvo el Papa que mandar a unos representantes con dinero y a pedirle disculpas. ¿Otra vez? Sí, pero ahora era el Papa quien pedía disculpas. Otro Papa. Oye, no, pues, era Julio II, pero era él ahora el que le pedía disculpas. Ya no Miguel Ángel, que le fue a pedir disculpas porque se había ido, cuando no lo quería recibir para continuar con el proyecto y que no sabía de la qué era lo que estaba pasando. Sí, entonces es el Papa que le manda a pedir disculpas. Dicen que en toda su vida el Papa nunca se humilló pidiendo disculpas con nadie más que con Miguel Ángel. Miguel Ángel era capaz de hacer eso, ¿no? De hacer que sucediera eso. Entonces Miguel Ángel vuelve y concluye la capilla y la termina el 31 de octubre de 1512, ¿no? Ahora, el proyecto que había inicial era de hacer 12 figuras grandes de apóstoles, porque esa bóveda al inicio, ¿no?, cuando ya están realizadas las pinturas que les comentaba antes de Botticelli, del Ghirlandaio, de Luca Signorelli, etcétera, etcétera. En ambos lados, cuando ya estaba eso concluido, la bóveda también estaba pintada de color azul con estrellas doradas, ¿no? ¿Me enseño? Bueno, eso todavía no. Ahorita ya casi empezamos por allí, ¿eh? Entonces, esa bóveda, que estaba originalmente pintada así, de azul con estrellas doradas, era un cielo prácticamente, sufre una grieta porque por los trabajos posiblemente alrededor de la construcción de la basílica y demás, se cree que el terreno un poquito se movió, hubo una grieta, se hizo una grieta y cayeron fragmentos de arriba que se dice mataron a 2 guardias suizos que se encontraban en el lugar. Entonces esa grieta se manda a reparar y se borra absolutamente toda la bóveda azul con estrellas doradas. Entonces ese espacio se queda así y ese es el motivo por el cual realmente llaman a Miguel Ángel para volverla a pintar. Tal vez si no hubiese sucedido eso, esa bóveda seguiría así hoy en día. Posiblemente. Ahorita enseñamos cómo estaba. Arturito, una disculpa, pero nos pusimos de acuerdo hace rato, pero Arturito quiere estar presente un día. Ah, muy bien. Estás cordialmente invitado para la siguiente semana, Arturito. A la misma hora en el mismo canal. Nada más, por favor, sin hablar. No es cierto. Entonces, el proyecto que resulta de esto, el Papa le dice, pinta 12 apóstoles allá arriba, y si quieres el resto le haces lo que quieras. Pero
él le dice que es algo muy pobre, lo que le está pidiendo es muy pobre. Entonces el Papa se voltea y le dice, bueno, pues haz lo que quieras, ¿no? Haz lo que quieras. Y entonces él, en vez de esos 12 apóstoles, ¿qué hace? Desarrolla la historia de la humanidad desde el caos primordial hasta la promesa de la redención. Y es un grandioso proyecto de la llegada de Cristo que está representado por 336 figuras. Es algo increíble y lo pinta en esos 1080 metros cuadrados de la bóveda. Entonces ahora, si quieres pasamos la otra, la que me habías comentado primero. Esa para que la vean. No, esto está... Allí, para que podamos entender qué hizo Miguel Ángel, si quieres acercarlo incluso más, que no Ya nos nos vean, estamos modernizando, sí. para que no digan Ahora, muy bien. Ven nada más, qué belleza. Ahora, allí, ¿qué hace Esto Miguel es lo que Ángel? está anteriormente. No, eso es lo que hace Miguel Ángel, ese es el proyecto de Miguel Ángel. Este es el proyecto. ¿Okay? Eso, ahí dispone recuadros él. Y crea una falsa arquitectura, porque la bóveda era algo muy simple. De hecho, algunos biógrafos dicen que cuando le dicen que o sea, a Miguel Ángel pinta la bóveda, cuando le dice el Papa, dice él, pues yo no quiero pintar el techo de un granero. Y lo llama granero, ¿no? Y entonces el Papa le dice, bueno, yo quiero que de mi granero hagas la joya de aquí, del Vaticano, ¿no? Entonces, bueno, lo obliga a pintarlo. Esto es lo que hace Miguel Ángel y vamos a ver en la parte principal, ¿no? Hay 9 escenas de la Génesis que ustedes pueden observar allí de color azul. Perdón. No hay cuidado. Ahí está ya. Ok, allí estarían colocadas las 9 escenas de la Génesis, 3 de las cuales son se basan en la creación de la luz, cuando separa lo negro de la luz, ¿no? Dios cuando hace, hágase la luz. También cuando separa el cielo de la tierra, ¿ok? Y también después hay otros 3 cuadros que pertenecen a la creación de Adán y de Eva y de su expulsión del paraíso terrestre. Allí se puede observar, ahorita vamos a verlo después, en donde ellos son más jóvenes en la creación y cómo cuando son echados del paraíso ambos son mucho más, han envejecido muchos años y es evidente el envejecimiento en el rostro de Eva sobre todo, ¿no? Ahora, en la parte de la Génesis, ¿no? Que estamos aquí con las tres partes de la Génesis, él no se basa rigurosamente en lo que dice la Biblia, sino que él da una interpretación muy audaz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita que veamos los dibujos, o si ustedes pueden buscar un poquito en internet posteriormente, porque posiblemente ahí es donde ustedes, o pueden agrandar como la figura posterior que vamos a enseñar. Subir, sí. Allí se puede observar que Eva no nace de la costilla de Adán, sino nace de un costado. Eva está representada a un costado de Adán. Y además la similitud que hay entre los cuerpos masculinos y femeninos de todas las figuras de la bóveda, ¿no? Esto tiene un significado para Miguel Ángel porque habla en primer lugar de la similitud, de que si la mujer viene del hombre, son similares, ¿no? Y de equidad. Y habla también de su origen común. Creo que otra vez se borró la imagen. Ay, perdón. Ajá. Ahora. Yo estoy feliz aquí escuchándote. No, una disculpa. También estoy igual que ustedes metidísimos en la plática. Dice Arturo que muchas felicidades y sí, la verdad que sí. Dame 2 segundos. Perdón, platico perdón. Lo que me gusta leer y lo que me gusta saber. No, pero aparte ¿no? lo platicas con unas ganas. Qué barbaridad. Bueno, ahora, en toda la bóveda, después veremos, se inspira y exalta la tridimensionalidad de las figuras. Si uno está en la Sixtina, da la idea de haber esculturas arriba más que pinturas, ¿no? Es algo, la tercera dimensión que él exalta y que él representa en esa pintura es algo bellísimo. Ahora, la bóveda de la Sixtina en realidad es de un impacto visivo.
sin precedentes, sobre todo en el momento en el que se inaugura. En aquel momento debió de haber, si uno ahora se asombra de esa belleza y de todo el trabajo de Miguel Ángel, cuando hay tanta ya tecnología y cuántas cosas, ¿no?, que se pueden, con las que se puede facilitar el realizar esa pintura. En aquel momento pues era algo inconcebible, era algo muy complejo, muy difícil. Oye, ¿no? una pregunta que a lo mejor también tiene la misma duda, no sé. Sí. Aquí, esto fue el primer proyecto que luego no se lleva, bueno, lo pinta y no le gusta. No. Eso es ya como resulta. Eso es ya lo que resulta. ¿O esta es la base? Eso es en lo que él se basa. O sea, esto es lo que nosotros vamos a ver en pintura, pero para que ustedes identifiquen esas escenas de la Génesis, que son 9, que están en el centro, es esa franja azul, ¿no? Esta franja, así, para que ustedes la distingan, ¿no? Ahora, hay también 3 momentos de la vida de Noé representados en esas 3 franjas. Perdón, en esa franja azul, en esos 9 recuadros. Primero, como dije, hay 3 escenas de la Génesis, 3 de la creación, 3 en donde se crea la luz, el mar y la tierra, 3 en donde está la creación de Adán y Eva, y otros 3 que representan los momentos de la vida de Noé, ¿no? Allí también se pueden visualizar 10 tondos de bronce, o sea, 10 como esculturas de bronce pintadas, obviamente, con escenas del Antiguo Testamento, ¿no? Y en los bordes, ahora vamos a ver en la parte exterior, hay 12 figuras de videntes, ¿no? Lo que se ve como anaranjado allí, okay. esos bordes, si quieres ampliarlo y enseñarlo así, lo que se ve anaranjado al lado de lo azul, allí están representadas 12 grandiosas figuras de videntes que están sentados en tronos, y ellos son quienes anunciaron la llegada de Cristo, ¿no? Hay 7 profetas del Antiguo Testamento, entre ellos están como profetas mayores Daniel, Jeremías, Isaías, Ezequiel, ¿no? Y hay 5 sibilas paganas, entre ellas está la líbica, la pérsica, la eritrea, la délfica y también la sibila cumana o de Cumas, quien es la que profetizó la llegada de un niño divino, ¿no? Ahí están todos los videntes que anuncian la llegada de Cristo. Ahora, en las 8 velas, que serían la parte rosa, lo que se ve como color rosado, ¿ok? Esas son las velas. Y también en las lunetas, que serían las partes así como de media luna, redondeadas, que están de color amarillo, allí están colocados personajes bíblicos, quienes fueron todos antepasados de Cristo. Allí estamos hablando de 48 generaciones que preceden la llegada de Cristo sobre la tierra, como predice el Evangelio de Mateo. Y están separadas esas figuras por querubines y cariátides, ¿no? Ahora, entre un pasaje y otro de los cuadros, sobre todo de los cuadros, estamos hablando de la Génesis, hay cornisas, ya se nos perdimos la imagen. Perdón. Hay cornisas, ¿ya está ahí? Sí. Ok, perfecto. Y hay 10 parejas en esas cornisas, 10 parejas de bellísimos hombres desnudos que están sentados en basamentos de piedra. Algunos de ellos sostienen unas guirnaldas con hojas de encinos y cosa que habla de la... no, estamos hablando... Es que aquí no se observa. Si quieres cambia. Exacto, aquí. Eso lo hacemos grande para que vean esos desnudos, esos 4... Las figuras entre un pasaje y el otro. Ok, aquí están esto es lo que es como ver. Ya se ve. Ahí está. Entre un pasaje y otro de esos 9 recuadros de la Génesis,
están esas 4 figuras de hombres desnudos que están sentados, como dije, en basamentos de piedras y que sostienen guirnaldas de encino. Ahí creo que se puede ver perfecto. Sí, se ve muy bien. Y estas guirnaldas de encino, de alguna manera, hacen homenaje al Papa Julio II de la Rovere, porque Rovere y también la palabra quercia en italiano quieren decir encino, ¿no? Que está representado el encino también en el escudo de la familia de la Rovere. Ahora, si ustedes ven en esta bóveda, es el cuerpo el que es el verdadero protagonista de la pintura de Miguel Ángel. Y el cuerpo allí es usado también como un instrumento expresivo. El cuerpo es glorificado, ¿no? Sobre todo aquí, en la Capilla Sixtina. Alguna vez, si no me equivoco, fue Juan Pablo II quien dijo que la Capilla Sixtina representaba la teología del cuerpo, ¿no? Ahora, después de eso hay 4 columnas angulares que serían, si regresamos a donde están los colores, por favor, Francisco, claro. allí, eso, lo de color verde, okay. Esas 4 columnas angulares que se encuentran en las esquinas. Allí hay representados episodios milagrosos de Cristo en la historia del pueblo hebreo, que es el pueblo elegido, ¿no? Porque Dios no abandona al pueblo. Y, por ejemplo, allí podemos ver a David que derrota al gigante Goliat, ¿no? También cuando Judith decapita al malvado Holoferne, que él es un hombre que, bueno, aparece allí dentro de la historia judía. Y luego también hay otra donde está Moisés, que levanta en el desierto la serpiente de bronce y con eso detiene la peste que estaba diezmando al pueblo del Éxodo, al pueblo judío, ¿no? También, por otro lado, está el castigo de Amán, un malvado ministro que odiaba a los hebreos y que los quería exterminar, y él termina siendo crucificado. O sea, en esas 4 columnas angulares está representado todo esto. Ahora, cuando, si quieres poner ya la claro. Lista de la cúpula en sí, eso. Bueno, cuando se inaugura esta bóveda y entra Julio II, seguido de un séquito, ¿no? Valga la redundancia, de hombres importantes y de grandes escultores y pintores de la época, todo el mundo se asombra de la viveza de los colores y de la majestuosidad de la torsión y de los movimientos de las figuras. Para esto, muchos críticos de arte hoy en día han dicho que esas figuras de hombres desnudos, que platicaba yo que son 4 figuras, que parecieran más cuidadas, porque son de una belleza impresionante. Sí. Además, son figuras eróticas, ¿no? Dicen, bueno, le puso más cuidado, más belleza a esas figuras que al resto. Algunos dicen, ¿no? Pero Miguel Ángel obviamente las hace, pero también trabaja con mayor facilidad con ellas porque crea de lo que tiene el de molde para poderlas marcar, porque ponían los lienzos, le ponían algo, el carbonchino, para que se pegara en el muro fresco, ya quedara dibujado por lo menos el contorno, ¿no? de las figuras. Entonces después de eso se ponían a trabajar, inmediatamente a pintar. A Miguel Ángel se le facilita esta tarea porque si ustedes ven, si ustedes analizan muy bien, hay muchas figuras que son que están representadas en forma de espejo. Que Miguel Ángel, ¿qué hacía? Ponía una figura así y del otro lado la ponía así. Entonces son como figuras en espejo usando el mismo lienzo para proyectar la imagen. Entonces, sí, son figuras. Oye, la distancia, más hermosas. ¿no? Una distancia exacta, o sea, todo a mí honestamente me causa un poquito de duda, tal vez, o no es duda, no dudo que lo haya hecho él y demás, pero digo, ¿cómo pudo ser tan preciso, tan perfecto, que no se le haya ido nada, todo perfectamente medido, cuando él no tenía un acceso a toda la superficie de la bóveda en la parte superior? ¿Cómo calculas Sí, yo creo que lo hacía todo por abajo.
Yo me imagino, pero la Y bóveda... luego ya lo subías. Sí, pero de todas Claro. maneras, Sí. proyectar eso hacia arriba era difícil. Yo no sé, debió de Y haber luego, tenido ¿cómo calculas la curvatura, no? muchas cosas. Sí, No, sí, no, sí. es algo que es Sí, impresionante, y perdón. es algo Digo que me clavo con ustedes en la verdaderamente... plática y ay, perdón, ahí voy yo. Sí. Pero Aquí les comenté también la vez pasada que Miguel Ángel recibió 3.500 ducados de oro por realizar toda la bóveda. De esos, él iba a gastar 20 ducados de oro para cada uno de sus trabajadores, que al final pues fueron muy pocos, trabajaron poco y los corrió, ¿no? Y otros 20 ducados de oro, que era exclusivamente para las pinturas. Miguel Ángel aquí, imagínense, de 3.500 él gastó tal vez, qué sé yo, 100, el resto fueron suyos. Les comentaba también de la comparativa de la moneda, por ejemplo, un buen médico del Hospital de Santo Spirito en Florencia ganaba al año difícilmente 50 ducados de oro. A él le pagan 3.500 por hacer esto, ¿no? Entonces, las pinturas que usó Miguel Ángel cuando entra todo este cortejo, ¿no? Siguiendo a Julio II, son colores muy llamativos. Nos acordemos de que Miguel Ángel siempre está innovando. Técnicas pictóricas, innova también el diseño en absoluto, les da movimiento, les da grandiosidad a las figuras, las hace escultóricas, ¿no? Parece que salen de la superficie. Y bueno, crea una gran admiración por parte de todo ese séquito que entra a la capilla. Y bueno, uno de sus biógrafos, que es Giorgio Vasari, que antes había dicho que cuando Miguel Ángel hace al David, la escultura nunca habría sido como antes, ¿no? Eso sí. dijo Giorgio Vasari. Después de esto, dice, la pintura no volverá a ser como antes, porque no hay una pintura en fresco de esta dimensión en el mundo, en ningún lado. Es el fresco más grandioso y de mayor superficie pintado por un solo artista en el mundo. Ven ¿no? nada más las ventanas, bueno, lo que está pintado, es que como tú dijiste en algún momento, ahorita se los enseño, la verdad estoy disfrutándolo y ahorita 2 segundos, ahorita se los regreso, voy a subir la foto, y pero es que parecen esculturas sí, que están montadas sí, nos acordemos en los techos, ¿no? Vean esto, por favor. Nos acordemos que además él, cuando dibujaba, ¿se acuerdan? Cuando estaba en el taller del Ghirlandaio, él siempre se distinguía del resto de sus compañeros porque le daba siempre esa tridimensionalidad a todo lo que dibujaba. O sea, él, desde que nace hasta que muere, es escultor, ¿no? Y lo proyecta también en la pintura. Ahora, él al inicio, como les comentaba, tuvo una gran dificultad técnica para realizar la pintura, pero posteriormente él llega a tener una práctica impresionante, es un genio, ¿no? Y ejecuta pues prácticamente toda la bóveda él solo. Ahora, de nuevo vuelve Miguel Ángel a dejar a todos con la boca abierta. Y hasta la Miguel fecha. Ángel, hasta la fecha, todo el mundo llega y abre la boca y levanta la cara para ver la bóveda. Lo primero que hace. Es lo primero que hace. Hay pinturas, como les comentaba en un inicio, en las paredes laterales, en la Capilla Sixtina, que en la mayoría de los casos viene son ignoradas por el público, porque el público queda eclipsado con ¿cómo se llama? Con las imágenes de la parte superior. Pocos se dirigen después a ver un poco las pinturas de las paredes, ¿no? De los frescos de estos otros pintores del 400, pero la mayoría sí nos da dolor de cuello cuando entramos a la Capilla Sixtina y quisiéramos mejor hacer que nos desmayamos y tirarnos para estar más cómodos y poder ver y apreciar muy bien toda la bóveda, porque sí es muy cansado, es muy difícil
estar parados o caminando, incluso sentados o como sea. Yo creo que para lo mejor tratar es llevarte ya de antemano. Sí, exacto, algo así para tomar, Sí. pero de todas maneras tienes que estar tomando y viendo. Ir viendo. Ajá. Hay muchos detalles allí Es que en la bóveda impresionante. que han despertado también posteriores Cuestionamientos. comentarios y cuestionamientos. Sí. Hay uno por allí en donde viene, no sé si es San Bartolomeo, la figura de San Bartolomeo, no estoy segura, pero Miguel Ángel le pone la cara del Papa. Y ¿Cuál será? ahorita déjame, me permites, la busco Claro, rápido a ver claro, si logro encontrarla. Y Miguel Ángel le pone la cara del Papa y pero detrás de esa figura con la cara del Papa hay dos putti, o sea, dos angelitos, dos ángeles que están detrás a la espalda, no la veo aquí, a lo mejor se pierde un poquito por la curvatura, pero si la busco en internet y te la paso para subirla de nuevo. No es esa, no. Entonces, está el Papa representado en ese santo, con la cara y demás, entonces el Papa pues se siente satisfecho, se siente honrado, ¿no? Porque lo representaron también en la capilla, pero no se da cuenta por la altura de los 21 metros de altura que tiene la capilla, de que un puto, un ángel, está abrazando al otro, ¿no? Y tiene la manita así. El signo. Esto, ¿no? Sacando un poquito el dedo, acá el pulgar, representaba en aquel entonces en Italia, o allí en Florencia, o en Roma, perdónenme, en Roma era como lo que le llaman aquí la Britney señal. Esa. Entonces dicen que si, claro, que si Miguel Ángel hubiese, o sea, si el Papa o alguien se hubiese percatado de ese detalle, Miguel Ángel habría sido ejecutado, sin duda alguna, ¿no? Por decir algo, porque era una gran ofensa hacia el Papa. Pero hay muchas cosas también, por ejemplo, en la creación de Adán, en donde está Dios que se acerca, ¿no? Rodeado de ángeles con un manto rosa, en el centro totalmente, aquí, esto, si quieres enseñarles eso. En donde está allí Dios que se acerca y crea a Adán con dos dedos que están por tocarse pero que nunca se tocan. La figura de Dios está en medio de lo que alguna vez algún neurólogo quiso identificar o algún estudioso de arte quiso identificar como un corte, creo que es sagital, del cerebro humano. Es un corte en perfil del cerebro humano en donde tal vez Miguel Ángel quiso decir, porque Miguel Ángel era un gran conocedor de la anatomía, ¿no? del cuerpo humano, y todo seguramente también conocía cómo estaba hecho el cerebro y cómo seguramente alguna vez lo diseccionó, pero puede que allí haya un significado de inteligencia, ¿no? y de conciencia que Dios le otorga al hombre en el momento de crearlo, con esa imagen del cerebro, ¿no? Y pueden haber muchísimas otras versiones, cada quien aporta lo suyo, pero hay más cosas, ¿no? Yo creo que yo por hoy termino con la Capilla Sixtina, y bueno, si alguien está interesado en seguir investigando, si quieres pase esta figura porque es hermosísima. Esta es una de las sibilas, yo no sé si esa sea la pérsica, creo que sí, que son pinturas que parecen esculturas, vaya, vean eso. Y bueno, eso es todo. Los colores muy llamativos dejan a la gente boca abierta cuando abren la Sixtina, ¿no? Y también cuando esa es bellísima, ándale, esa es muy bella, y ahí se ve el cerebro, ¿no? El cerebro que les comentaba hace rato, en donde está contenido Dios con su traje rosado y rodeado de ángeles y demás. Entonces, pues ojalá que si se interesan, que sigan buscando más información, y sería muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, poder encontrar más cosas de la capilla, que las hay. Hablar de la Capilla Sixtina, yo hablo muy rápido de ella, doy las cosas más fundamentales, pero uno podría
hacer todo un congreso sobre la Capilla Sixtina, ¿no? Pero en fin. Ahorita subo las fotografías. Ok. Y pues Neri, muchísimas gracias. No, al contrario, es un gusto siempre. Nos vemos Nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde. a las 4 de la tarde, porque ahora les quiero platicar, no de Miguel Ángel, vamos a saltar Miguel Ángel para volverlo a retomar en enero, pero les quiero platicar de un libro por allí, ¿no? Muy, por cierto, también muy, muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos Y por muchas gracias a todos escucharnos. por vernos. Y Arturito, aquí te vemos la semana que entra. A tus órdenes. Hasta luego. Bye.